Hola a todos y bienvenidos una vez más a Matemáticas Cercanas y a este nuevo vídeo en el que vamos a seguir aprendiendo a resolver ecuaciones exponenciales. Como ya vimos en el primer vídeo, una ecuación exponencial es una ecuación en la que la incógnita, es decir, la x normalmente, aparece en el exponente de una potencia. Por eso se llaman exponenciales, porque aparece en el exponente. Vimos también en ese primer vídeo que hay tres tipos de ecuaciones exponenciales fundamentalmente. El primer grupo serían aquellas en las que tenemos o podemos conseguir tener en cada miembro de la ecuación una única potencia con la misma base. Y son este tipo de ecuaciones de aquí. Vale, estas ecuaciones las estuvimos viendo ya en los dos primeros vídeos que hemos dedicado en el canal a las ecuaciones exponenciales. Os dejo el enlace arriba para que podáis verlos. El segundo grupo serían las ecuaciones exponenciales en las que tenemos o podemos conseguir tener en cada miembro de la ecuación una única potencia, pero en este caso con distinta base y no hay forma de que tengan la misma base. Sería este otro tipo. Y el tercer tipo de ecuaciones exponenciales son aquellas en las que tenemos una suma de potencias. Cuando digo suma me refiero a sumas y restas con la misma base, o bien teniendo diferente base podemos relacionarlas mediante potencias. Bueno, vais a ver que esto es más sencillo de lo que parece aquí. Un ejemplo sería esta de aquí. Bueno, pues en este vídeo que estamos ahora vamos a resolver las ecuaciones exponenciales del segundo tipo, es decir, cuando tenemos potencias pero con distinta base y no podemos conseguir que tengan la misma base. Ya veremos que se resuelven aplicando logaritmos, pero bueno, poco a poco. Vamos a ver este primer ejemplo. Fijaros, tenemos una ecuación exponencial. Se sabe que es exponencial porque la incógnita, la x, está en los exponentes de esas potencias. Vale, y ahora si os fijáis en las bases, tenemos en el primer miembro de la ecuación una potencia con base 2 y a la derecha tenemos una potencia con base 5. Son bases distintas. En ejercicios anteriores lo que intentábamos era hacer transformaciones de esas potencias para que tuviesen la misma base, pero si os fijáis aquí, ni podemos conseguir que la potencia de base 2 pase a tener base 5, ni que la de base 5 pase a tener base 2, ¿vale? Ni descomponiendo factores primos ni nada, porque además son números primos. Entonces, eso lo tenemos que descartar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces en este tipo de ecuaciones? Pues vamos a tomar logaritmos en los dos miembros de la ecuación. Fijaros, vamos a tomar logaritmos a los dos lados de la ecuación. Podemos utilizar logaritmos en la base que queramos, en base 2, en base 5, logaritmos decimales, neperianos, lo que queramos, ¿vale? Utilizando algún tipo de logaritmo podemos simplificar algo, pero tampoco vamos a hacer muchas cosas, salvo un caso en concreto. Por lo general, lo que se suele hacer es tomar logaritmos decimales, es decir, en base 10. ¿Por qué? Porque en las calculadoras, incluso en las antiguas, los logaritmos que se calculaban eran los decimales. Y cuando tenían otra base había que hacer cambios de base y todo, que era más complicado. Pero bueno, podéis utilizar cualquiera. Voy a utilizar logaritmos decimales, ¿de acuerdo? Entonces tengo que tomar logaritmos a los dos lados. Si lo hago en el lado de la izquierda me quedaría el logaritmo de, y pongo entre paréntesis, todo eso que teníamos, 2 elevado a x más 3. Y me queda igual, y ahora logaritmo también del otro lado. Logaritmo de 5 elevado a x. Vale, hemos tomado logaritmos, también se dice aplicado logaritmos. Y ahora me diréis, bueno, pero esta ecuación parece más complicada que la de antes. No es así. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar ahora una cosa que es la propiedad que habíamos visto del logaritmo de una potencia, que decía que el exponente que tenía esa potencia que estaba en el argumento del logaritmo lo podíamos pasar delante multiplicando al logaritmo de la base que tenía esa potencia del argumento. Fijaros que es sencillísimo. Como digo, vamos a pasar los exponentes multiplicando los logaritmos. Nos vamos a la parte de la izquierda, ¿vale? Al primer miembro de la ecuación. Fijaros, el exponente es x más 3. Bueno, pues lo ponemos delante, entre paréntesis, multiplicando ¿a qué? Al logaritmo de la base, es decir, logaritmo de 2. Y ya está. Hemos conseguido pasar la incógnita que estaba en el exponente. Fijaros que ya no está en el exponente. Ahora la tenemos abajo. Y hacemos lo mismo con la parte de la derecha. Tenemos el logaritmo de 5 elevado a x. Cogemos el exponente, que es x, y lo pasamos multiplicando al logaritmo de la base, es decir, al logaritmo de 5. Bueno, ¿qué hemos conseguido con esto? Pues es muy sencillo, ya no tenemos las incógnitas en exponentes, ahora ya las tenemos abajo. Y entonces ahora ya lo que vamos a hacer es hacer operaciones e intentar despejar la x, la incógnita, y para ello vamos a tener que extraer factor común. Primero vamos a hacer operaciones. Tenemos x
por el logaritmo de 2, lo ponemos ahí de forma indicada, x por logaritmo de 2. Y luego tenemos más 3 por el logaritmo de 2, nos queda más 3 por logaritmo de 2. Igual, y ahora a la derecha tenemos el x por logaritmo de 5, lo ponemos tal cual. Vale, ahora lo siguiente que vamos a hacer es, como tenemos términos que tienen x y otros que no tienen x y queremos despejar x, vamos a pasar todos los términos con x a la izquierda y los términos sin x a la derecha. Empezamos con el término que ya tiene x y está a la izquierda, x por el logaritmo de 2, lo ponemos tal cual. Y ahora nos vamos a la derecha y tenemos ahí un x por el logaritmo de 5. Vale, pues lo pasamos a la izquierda cambiándole el signo, es decir, restando, menos x por logaritmo de 5. Y ahora, como ya no hay más términos que tengan x, ponemos el igual y tenemos ahí un más 3 por el logaritmo de 2. Lo tenemos a la izquierda, lo queremos pasar a la derecha, así es que lo pasamos restando. Sería menos 3 por el logaritmo de 2. Vale, una vez que ya tenemos los términos con x a un lado y los términos sin x al otro, como nosotros queremos despejar x, para poder despejarlo, como ya había comentado, tenemos que extraer factor común x en la parte de la izquierda. Prestad mucha atención ahora porque esto es lo que más os suele costar hacer, ¿vale? Bien, hemos dicho que vamos a extraer factor común x, porque si os fijáis la x está multiplicando ahí a los dos términos que están a la izquierda. Vale, la ponemos. Y ahora ponemos por, abrimos paréntesis, y ahora, ¿qué es lo que va a aparecer dentro del paréntesis? Pues el resultado de dividir cada término de los que teníamos entre el factor que hemos extraído, es decir, x por el logaritmo de 2 entre x. Se nos va la x y nos queda logaritmo de 2. Y ahora el otro término, menos x por el logaritmo de 5 entre x, se nos van las x y nos quedaría menos el logaritmo de 5. Y ya cerramos paréntesis. Vale, ya hemos extraído factor común x. La parte de la derecha, pues tenemos el menos 3 por el logaritmo de 2, que lo ponemos. Y ahora ya, ¿para qué hemos hecho lo de extraer factor común? Pues para poder despejar la x. Fijaros, x va a ser igual a la parte que está a la derecha, menos 3 por el logaritmo de 2, y ahora todo eso que está multiplicando a x lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación dividiendo al denominador, partido por el logaritmo de 2 menos el logaritmo de 5. Vale, esto que os ha quedado aquí es ya la solución exacta de nuestra ecuación exponencial, ¿vale? Esto sería la solución exacta. ¿Por qué digo exacta? Porque cada uno de esos logaritmos, ¿vale? Si nosotros los calculamos con la calculadora, nos va a dar muchísimos decimales y vamos a tener que redondearlos si queremos dar un resultado numérico, ¿vale? Entonces, si queremos la solución exacta, es esta de aquí. Si lo que queremos es una solución numérica aproximada, ¿vale? Pues metemos todo esto en la calculadora y aproximadamente, porque tendremos que redondear, nos quedaría 2,269, ¿vale? Con 3 decimales redondeando. Pero repito, si queréis la solución exacta, sin ningún tipo de redondeo, es la que hemos puesto antes. Vamos a ver ahora este segundo ejercicio en el que, si os fijáis, tenemos una ecuación exponencial en la que en la parte de la izquierda tenemos una potencia con base 10 y en el miembro de la derecha hay una potencia con base 2 y además está multiplicada por un número, por 128. Bueno, los ejercicios que hemos estado haciendo de ecuaciones exponenciales en vídeos anteriores, lo que hacíamos cuando teníamos algún número multiplicando era lo primero descomponer ese número en factores primos para ver qué se podía hacer después. Así es que vamos a coger ese 128 y lo vamos a descomponer en factores primos. Ponemos la barra, como es un número par empezamos dividiendo entre 2, eso nos da 64. Otra vez podemos dividir entre 2, 32. Si dividimos de nuevo entre 2 nos queda 16. 16 entre 2 es 8, podemos dividir otra vez entre 2, nos queda 4. 4 entre 2 es 2 y entre 2, 1. Fijaros que nos han quedado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doses, luego esto sería 2 elevado a 7. Bueno, pues vamos a sustituir ese 128 por 2 elevado a 7. Nos quedaría entonces 10 elevado a 3 menos x igual a 2 elevado a x y ahora por lo que hemos dicho. En lugar de 128 ponemos lo que nos ha quedado de la descomposición en factores primos, que es 2 elevado a 7. Y ahora si nos fijamos nos ha quedado un producto de dos potencias que tienen la misma base. Como a nosotros nos interesa tener una única potencia a este lado de la ecuación, lo que vamos a hacer es utilizar la propiedad que vimos de las potencias que decía que para multiplicar dos potencias que tienen la misma base
Hay que dejar esa base y sumar los exponentes. De esa manera nos va a quedar solamente una potencia al lado de la derecha de la ecuación. Nos quedaría entonces la parte de la izquierda como está, 10 elevado a 3 menos x. Entonces igual, y ahora para multiplicar esas dos potencias ponemos la misma base y sumamos los exponentes. Sería x, el de la primera potencia, más el exponente que tiene la otra, que es 7. Nos queda entonces 2 elevado a x más 7. Bueno, pues ahora fijaros, tenemos una única potencia a cada lado de la ecuación, pero no podemos conseguir que sean iguales, ¿vale? Que era lo que hacíamos en los ejercicios del primer tipo de ecuaciones exponenciales que estuvimos viendo en el canal. Es un ejercicio de los que estamos viendo ahora, los que tienen distinta base. Y lo que hemos hecho en el ejercicio anterior hay que hacerlo ahora, que es tomar logaritmos en los dos miembros de la ecuación. Como hemos dicho, podemos tomar logaritmos en la base que queramos. Estábamos haciéndolo con logaritmos decimales, pues vamos a seguir haciéndolo. Sería el logaritmo de 10 elevado a 3 menos x, es decir, del miembro de la izquierda, igual al logaritmo de la parte de la derecha, 2 elevado a x más 7. Y como dijimos, hemos tomado logaritmos, ¿para qué? Pues para utilizar la propiedad del logaritmo de la potencia y así poder pasar los exponentes multiplicando a los logaritmos de las bases. Fijaros, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Cogemos el exponente 3 menos x y lo pasamos delante multiplicando, lo ponemos entre paréntesis, al logaritmo de la base, es decir, logaritmo de 10. Y en la parte de la derecha hacemos lo mismo. Tenemos el exponente que es x más 7, lo escribimos y entre paréntesis multiplicando al logaritmo de la base sería el logaritmo de 2. Con este paso pues hemos conseguido que la incógnita no esté ya en los exponentes. ¿Y ahora qué es lo que nos queda? Pues lo que vimos en el ejercicio anterior. Tenemos que hacer operaciones e intentar despejar x y lo haremos extrayendo factor común. Bueno, vamos a empezar con las operaciones. Si os fijáis, antes de hacer los productos hay un pequeño detalle. Tenemos aquí un logaritmo de 10. Vale, nosotros hemos visto una propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo de la propia base es siempre igual a 1. Es decir, si tenemos un logaritmo decimal, como el que tenemos aquí, que es en base 10, pues el logaritmo de 10 va a valer 1. Si tuviésemos un logaritmo en base 2 de 2, pues sería 1. Logaritmo en base 5 de 5 también es 1. Luego, este logaritmo decimal de 10 lo podemos sustituir por 1. Entonces, si lo hacemos, nos quedaría 3 menos x por 1, que es 3 menos x. Así es que, fijaros, al haber utilizado los logaritmos decimales y tener una potencia que tenía de base 10, pues se nos ha simplificado. Vale, nos queda igual y ahora sí tenemos que hacer las operaciones de la parte de la derecha. Entonces tenemos x por el logaritmo de 2, lo ponemos, y ahora más 7 por el logaritmo de 2, pues más 7 por logaritmo de 2. Y como hemos hecho en el ejercicio anterior, para intentar despejar x, primero vamos a pasar todos los términos que tienen x a la izquierda y los que no tienen x a la derecha. Empezamos con el que tiene x que está a la izquierda, ese menos x. Como no lo vamos a cambiar del lado de la ecuación, lo ponemos tal cual está. Y ahora en la parte de la derecha tenemos ahí x por el logaritmo de 2. Para pasarlo a la izquierda lo pasamos restando. Nos queda menos x por el logaritmo de 2. Vale, no hay más términos con x ya. Ponemos el igual y ahora voy a empezar poniendo los términos que no tienen x que están ya a la derecha. Y tenemos ese 7 por el logaritmo de 2, así es que lo ponemos. Y luego en la parte de la izquierda tenemos ahí un 3 que hay que pasarlo a la derecha cambiando el signo, es decir, como menos 3. Bueno, ¿y qué es lo que viene ahora? Pues ahora para poder despejar la x tenemos que extraer factor común en la parte de la izquierda. Vamos a hacerlo, sería x y ahora ponemos el por, los paréntesis y como hemos hecho ya en el ejercicio anterior, tenemos que poner dentro del paréntesis el resultado de dividir cada término de los que tenemos ahí entre el factor que hemos extraído. Es decir, menos x entre x, eso sería menos 1. Y ahora, menos x por el logaritmo de 2 entre x, se nos va la x y nos queda menos el logaritmo de 2. Cerramos paréntesis y ahora igual, y ya escribimos lo que tenemos a la derecha, 7 por el logaritmo de 2 menos 3. Bueno, ¿para qué hemos extraído factor común? Pues para poder despejar ahora x. X nos queda igual a lo que tenemos a la derecha de la ecuación, 7 por el logaritmo de 2 menos 3, y ahora todo esto que está multiplicando a la x lo pasamos dividiendo al otro lado, es decir, partido por menos 1 menos el logaritmo de 2. Bueno, esto ya sería la solución de nuestra ecuación, sería una solución exacta.
Vale, si no queréis dejar la solución con el denominador negativo, porque si os fijáis todos los términos son negativos, lo que podemos hacer es cambiarle el signo a todos los términos, los del numerador y los del denominador, a los dos, y nos quedaría de esta otra manera. 3 menos 7 por el logaritmo de 2 partido por 1 más logaritmo de 2. Fijaros, hemos cambiado el signo abajo y también arriba. Y lo que he hecho es colocar el 3 delante, ¿vale? ¿Por qué lo he hecho? Muy sencillo. Cuando metéis en la calculadora todo esto, ¿vale? Porque queréis un resultado aproximado, muchas veces, en lugar de dejar ese menos 3 fuera del logaritmo, lo metéis dentro y decís logaritmo de 2 menos 3. Como si hubiese unos paréntesis ahí que en realidad no están. Bueno, pues para evitar eso es casi mejor coger el número y ponerlo delante, ¿vale? Y luego ya después la parte del logaritmo. Bueno, este sería, como decía, el resultado exacto, ¿vale? Esta es la solución de nuestra ecuación exponencial. Si lo que queréis es un resultado aproximado, ¿vale? Porque todos estos logaritmos, como ya os he comentado, tienen infinitos decimales, luego hay que redondear. Bueno, pues lo metéis en la calculadora y aproximadamente os daría 0,686, con 3 decimales redondeando. Bueno, pues ya hemos terminado con este vídeo en el que hemos aprendido a resolver ecuaciones exponenciales en las que tenemos potencias con distintas bases y tenemos que tomar logaritmos para poder resolverlas. En el siguiente vídeo vamos a ver también este tipo de ecuaciones exponenciales, ¿vale? Lo vamos a completar con el siguiente haremos algún ejercicio más, también muy interesante. Y luego ya en los siguientes haremos ya el último grupo de ecuaciones exponenciales que hemos visto al principio. Si tenéis cualquier duda me la dejáis en comentarios, suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún. Y como siempre os digo, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo grande, grande.